Hoy es el segundo sermón de una serie de 7 sermones que hemos iniciado en un libro que se llama Manso y Humilde, y que el título ha sido tomado precisamente de un pasaje de la Escritura. Así que queremos dar la bienvenida a quienes hoy nos acompañan por primera vez. Hoy, además, durante el servicio vamos a bautizar a Lucía Isabela Monasterios Nava. Así que los invito para que acompañemos a la familia y para que pensemos en todo lo que esto significa. Como les decía, es el segundo de nuestros sermones, y esta mañana cantábamos algo que yo los animo a que pensemos. Decíamos esta mañana, sea lo que sea, confiaré en ti. Y de alguna manera se me quedó esa frase en mi mente y en mi corazón. Porque les confieso, de mi parte, no siempre, en todas las situaciones, no siempre sea lo que sea, yo confío en Dios. A veces tiendo a confiar en mí mismo cuando las situaciones se me están saliendo de mi control y yo pienso que como que Dios está demasiado ocupado con algunos de ustedes. Entonces yo tomo la decisión y actúo. Pero me gustó esa frase que cantamos esta mañana: sea lo que sea, confiaré en ti. Y quiero caminar en esa dirección. Los invito a que caminemos en esa dirección. No importa lo que venga, nuestra única esperanza está en Dios. Hemos puesto como título esta mañana el sermón: Solo Jesús nos puede entender. Y quiero que me acompañen leyendo un pasaje que está en Hebreos. Hebreos es la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, del versículo 14 hasta el capítulo 5, versículo 6. Si ustedes tienen su Biblia, abran su Biblia allí, Hebreos capítulo 4. Si no tienen su Biblia y necesita una y la va a leer, yo le puedo dar una con mucho gusto. Bueno, la iglesia le puede proveer una. Solamente díganos si la quiere y nosotros se la podemos proveer si la va a leer. Pero va a estar en la pantalla además. Hebreos capítulo 4, versículos 14 en adelante hasta el capítulo 5, versículo 6. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres. Él mismo es nombrado para representar al pueblo ante Dios y ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón, se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi Hijo amado, hoy mismo te he engendrado. Y en otra parte dice: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta porción es bien interesante y bien profunda, esta porción de la Escritura, porque nos habla a nosotros acerca de un representante que ustedes y yo tenemos delante de Dios, un representante con unas características especiales. Así que lo primero que quiero mencionar es esto: ¿cuál es la especialidad de Jesús? ¿Cuál es la práctica de Jesús? ¿En qué es en lo que Él hizo, y voy a poner unas comillas acá, sus estudios de especialización? ¿En qué fue lo que Él más enfocó su práctica? Bien, uno de los reclamos más frecuentes, sea directa o indirectamente, que yo escucho es: nadie me entiende. Sea de jóvenes o de adultos, es lo más frecuente que yo escucho. O mis hijos no me entienden, o mis padres no me entienden, o mi cónyuge no me entiende.
No estamos siendo entendidos. Es la gran batalla para la juventud hoy en día. Padres, yo estoy seguro que ustedes están enfrentando esto. Sus hijos no están siendo entendidos. Hijos, yo estoy seguro que ustedes están enfrentando esto. Sus padres no los están entendiendo a ustedes. Y ustedes no están entendiendo a sus padres. La gran batalla de los jóvenes hoy en día es ser entendidos. Pero luego en la adultez y aún en la vejez nos damos cuenta de que ni siquiera nosotros nos entendemos a nosotros mismos. Llegamos a un punto de nuestra vida donde entendemos que ni siquiera nuestro corazón se abre, o raras veces o ninguna vez se abre a otros de manera plena, por miedo a no ser entendido, por miedo a que no se tenga compasión de lo que uno exponga de su corazón. La verdad es lo siguiente: nadie acá puede entender a los demás, porque cada uno de nosotros necesitamos que alguien nos entienda. Nadie acá podemos entender a los demás con cabalidad. Usted mismo no se entiende a usted mismo con cabalidad. No esté demandando a los otros que lo entiendan, porque en verdad los otros tampoco se entienden a ellos mismos. Lo que la Escritura nos afirma acá es que en Jesús tenemos un sumo sacerdote que nos entiende de manera plena. Él sabe quiénes somos. Y esto es algo que mi mamá me puso en una incomodidad hace muchísimos años. Dios sabe cuando usted se mete detrás de las puertas a hacer lo que hace detrás de las puertas. Yo no lo estoy viendo a usted, me decía mi mamá, pero Él sí lo está viendo. Aún en los lugares más oscuros, Dios nos entiende de manera plena. Él puede y sabe cómo compadecerse de nuestras debilidades. Nosotros no. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero quienes tenemos hijos y que ya tienen entre 21 y 25, uno no entiende cómo es que este muchacho a esta edad, con todo lo que le he dado, con todo lo que le he enseñado, actúe de esta manera. Él sí puede entendernos a nosotros de manera plena. Nosotros no. Si somos honestos, nosotros estamos demandando cosas de nuestros hijos o de nuestros familiares o de nuestros vecinos o de nuestro cónyuge que nosotros no entendemos por qué no las hacen. Jesús sí nos entiende. Él conoce nuestras debilidades, conoce las intenciones de nuestro corazón, conoce los pensamientos más íntimos de nuestro ser. Él sabe lo que necesitamos. Y una cosa que tengo que decir cada vez que sea posible: lo que ustedes y yo necesitamos es muy diferente a lo que ustedes y yo queremos. Él sabe lo que ustedes y yo necesitamos y generalmente se distancia de lo que queremos. Cuando alguien se encuentra en una situación que no puede manejar, que no pueden controlar, cualquier situación, un fracaso, una pérdida económica, un aguacero sin paraguas, un tráfico que usted no soporta, un jefe que usted... Cuando alguien nos encontramos en situaciones que no podemos controlar, que no estamos disfrutando, es común escuchar la palabra: ¿y por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué pasa conmigo? Incluso los creyentes han llegado a asociar la cercanía o distanciamiento de Jesús con el número de bendiciones que tienen. ¿Qué está pasando en mi vida? Dios no me está bendiciendo. Con tener o no tener lo que ellos quieren, lo que ellos desean. Y otra vez, lo que ustedes y yo queremos, lo que ustedes y yo deseamos, se diferencia enormemente de lo que ustedes y yo necesitamos. Tiene una distancia enorme. La Escritura nos dice que es en nuestra condición de mayor debilidad, donde hay más miedo, donde hay mayor dolor, donde Jesús en verdad puede simpatizar con nosotros, acercarse a nosotros, intimar con nosotros, venir a nosotros. La razón es bien simple. Según nos dice la Escritura, Él caminó un recorrido parecido al nuestro. Él se movió en situaciones idénticas a las nuestras. Dice la Escritura, según leímos, que Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él atravesó las mismas luchas que usted y yo hemos atravesado. Ahora, para nuestra mente es complicado cuando usted piensa en eso, que Jesús enfrentó, por ejemplo, las mismas rabias que a usted le da con su cónyuge, la misma ira que usted tiene contra su jefe o contra el policía que lo acaba de parar, o los mismos deseos que a veces se despiertan en su corazón por alguien que no es su cónyuge, o
las mismas. Él enfrentó todas estas tentaciones, pero dice la Escritura que no cometió pecado. Él fue tentado en cuanto al placer, él fue tentado en cuanto al tener, él fue tentado en cuanto al poder, solo que no se dio a las tentaciones. De modo que él puede acompañarnos. Él no está allá distante ofreciéndonos a nosotros respuestas sobre las cosas, sino que él decidió venir a nosotros, caminar con nosotros, darnos su brazo y darnos la salida de las situaciones que usted y yo vamos a enfrentar. Él sabe, él puede compadecerse. Jesús conoce perfectamente lo que es la sed, lo que es el hambre, el dolor, la decepción, el rechazo, la humillación. Jesús conoce perfectamente la vergüenza, la traición, el no ser entendido, el ser acusado falsamente, el sufrir la burla, la tortura. Fue escupido, fue golpeado, fue asesinado, fue abandonado por sus mejores amigos cuando más necesitaba a estos amigos. Es por la santidad de Jesús, por la inocencia de Jesús, que Él experimentó en sí mismo un dolor más grande que el que usted y yo estamos experimentando en estas situaciones que vivimos, parecidas a las de Él. La verdad es que la tentación y el pecado y el efecto del pecado cobró un peso más grande en Jesús que el que cobra en nosotros. Mire lo que dice la Escritura, y muy seguramente ustedes y yo nos vamos a relacionar con esto. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 12 versículos 3 y 4. Dice la Escritura así: así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen sin perder el ánimo. Y mire lo que dice la Escritura: en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y esa me da una vergüenza impresionante leer eso de la Escritura, porque en verdad yo ante el pecado a veces cedo con una facilidad. No me resisto, no me opongo a las tentaciones con tal tenacidad que salga sangre de mi cuerpo. No cedo a ellas. Ustedes no han resistido, nos dice la Escritura. Todavía no han resistido contra el pecado, contra las tentaciones, hasta que tengan que derramar sangre. De modo que lo que Cristo enfrentó es mucho más pesado, mucho más grande, y por eso Él puede venir a nosotros y decirnos: yo te entiendo, yo sé lo que está pasando en tu vida, yo puedo acompañarte, yo puedo caminar contigo. Cuando nuestras relaciones no están como queremos, cuando nuestros sentimientos de insignificancia nos ahogan, cuando sentimos que no hemos hecho nada en la vida, cuando la vida se nos está yendo de las manos, cuando tenemos asuntos que no podemos controlar, asuntos de salud, asuntos económicos, asuntos sociales o políticos que no podemos controlar, cuando los amigos que tanto queríamos y en quienes habíamos puesto toda nuestra esperanza nos abandonan, cuando algún miembro de la familia nos traiciona, cuando nadie nos entiende, cuando estamos al borde de abandonarlo todo. En verdad, allí, en ese momento, en esa situación, muy cerca de nosotros, tenemos a Jesús. Él está allí acompañándonos. Él sabe en lo que ustedes y yo estamos. Él ha sentido, Él ha pasado por eso que usted ha pasado o que está pasando en este momento. Nos abraza con su compasión, nos ayuda, nos levanta. Cuando la vida se pone más difícil, es natural que ustedes y yo nos sintamos más solos. A veces tomamos la decisión de no hablar con nadie, de no contarle a nadie nuestros problemas. Cuando el dolor es más profundo, más intuitivamente ustedes y yo nos vamos a encerrar, nos vamos a alejar, nos vamos a poner en una distancia de los demás. Y en esa soledad, yo no sé si a ustedes les pasa, empezamos a decir: a mí nadie me entiende. Hay un pasaje en la Escritura que quiero que me acompañen, es un salmo. Empezamos a decir: Dios me ha abandonado. Mire cómo lo presenta este salmista, acompáñenme por favor, Salmo 13. Solo voy a leer los primeros versículos y los animo a que ustedes en casa, son solo 5 versículos, 6 versículos, lean todo el Salmo. Miren el lamento de este corazón, posiblemente sea el suyo.
¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Este es un reclamo muy típico del corazón que está enfrentando una situación difícil. Dios me ha abandonado. ¿Dónde está Dios? Esta semana escuchaba la noticia triste de una familia y ese fue el reclamo. No me diga, Hamid, que Dios nos ama cuando acaba de pasar de esto en nuestra familia. Una tragedia horrible. Es muy normal que ustedes y yo en unas situaciones como esas nos sintamos muy solos. Pero la Escritura nos corrige. La Escritura en nuestro dolor, en nuestra tentación, la que jamás ustedes y yo podríamos soportar y enfrentar, nos dice que no estamos solos. La Escritura nos afirma que la tristeza y la soledad que usted y yo estamos sintiendo y que creemos que nadie más la puede experimentar en nuestro vecindario, en nuestra familia, en nuestra ciudad. ¿A quién más le pasan cosas como estas que me están pasando a mí? Era lo que me decía esta familia. ¿Cómo es posible? Cuando está pasando eso, la Escritura nos corrige y nos dice que hubo alguien que no solo las experimentó, pero que además las está experimentando por nosotros, y que ese alguien es el sumo sacerdote que nos ha sido dado, quien nos puede escuchar, quien sabe cómo acompañarnos, hasta cuándo acompañarnos, por qué acompañarnos, y que Él puede y está dispuesto a ser alcanzado. Quiere que ustedes y yo acudamos a Él. Ahora, la razón por la que Él puede sobrellevar nuestros dolores, porque esa es su especialidad, esa fue su práctica, eso fue lo que Él mejor hizo. Él sabe compadecerse de nosotros. Él dice, ven de nuestro dolor. Él dice, vengan a mí. Él no necesita ser consolado, Él no necesita ser librado de su pecado, no necesita ser rescatado de su pecado. La santidad de Él es nuestra salvación. La pureza de Él es lo que nos permite a nosotros acercarnos a Él. Por eso, por su santidad, es que ustedes y yo podemos ir a Él con confianza. Y según nos dice la Escritura, recibir el socorro de Él. ¿Cómo era que leíamos en el versículo 16? Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Podemos ir con confianza, no hay miedo, no hay rechazo. En estos días estuve hablando con unos amigos que se fueron a hacer un tour a una ciudad cualquiera y después de varias horas de tráfico y de llegar al sitio les dijeron, ¿y ustedes tienen tickets? No, no tenemos. Bueno, debieron haberlos comprado y los devolvieron de la puerta. Con Jesús no pasa este tipo de cosas. Podemos llegar confiadamente, acercarnos a Él sin miedo. Él es el único que puede rescatarnos de nuestro pecado. Padres, ustedes no pueden rescatar a sus hijos del pecado. Esposos, ustedes no pueden rescatar a sus esposas. Esposas, ustedes no pueden rescatar a sus esposos. Es Él, el único que es santo, el único que es puro, el que puede venir a nosotros y llevarnos, acompañarnos en nuestro dolor. Su especialidad es la compasión. Él es el único que en verdad nos puede entender. Así que, queridos hijos, no se frustren porque sus padres no los entienden. Ellos no los entienden. Pero usted tampoco entiende a sus padres. En verdad somos todos malentendidos. Solo Él nos entiende a nosotros. Él es el único que puede entendernos y puede ofrecernos esa cercanía, ese cuidado. Ahora, ¿cómo Él nos trata? ¿Cuál es el trato que Jesús nos da a nosotros? ¿Por qué es que Él quiere recibirnos a nosotros? ¿Qué hace que ustedes y yo seamos tan interesantes para Jesús? Antes de que usted se precipite en pensar, yo quiero leer lo que la Escritura nos dice acerca de quiénes somos usted y yo. Entonces, Jesús
no solo es el único que nos puede entender, sino que Jesús es el único que puede tratar a personas como nosotros, como Él nos trata. Yo voy a defraudar a algunos de ustedes esta mañana, mejor dicho, la Escritura los va a defraudar a ustedes. Voy a leer dos pasajes de la Escritura. Uno que está en Hebreos capítulo 5, versículos 2 al 6, para que ustedes y yo sepamos quiénes somos. Dice así la Escritura: puede tratar con paciencia a los ignorantes y extraviados. Sí, eso dice la Escritura de nosotros. Ya que Él mismo está sujeto a las debilidades humanas. Por tal razón se ve obligado a ofrecer sacrificios por sus propios pecados como también por los del pueblo. Nadie ocupa ese cargo por iniciativa propia, más bien lo ocupa el que es llamado por Dios, como sucedió con Aarón. Tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Dios le dijo: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La Escritura nos afirma, nos sostiene que nuestros corazones son ignorantes y son extraviados. Pero además la Escritura dice algo más, y quiero que me acompañen. Uno de los profetas va un poquito más allá, tiene menos miedo de lo que ustedes y yo podamos pensar de él, y dice lo siguiente: Jeremías capítulo 17, versículos 9 al 10. Dice así: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Hay otra versión que dice algo más interesante. Dice: engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Así que la Escritura no esconde la condición del corazón humano. Nuestro corazón es incomprensible, es ignorante, está extraviado. Nuestro corazón es engañoso, es perverso. Esa es la condición de nuestro corazón. Y la Escritura nos dice que en Jesús hemos recibido, tenemos a uno que es todopoderoso, completamente sabio, quien es en sí mismo la verdad, quien viene a nosotros, quien nos ayuda en nuestra debilidad, quien además tiene paciencia por nosotros. Es tal vez de las cosas más escasas que hay en este momento en el mercado, la paciencia. Perdemos la paciencia con una facilidad. Y lo interesante de esto, he hecho este ejercicio con la mayoría de personas que me dice: es que perdí la paciencia. ¿Dónde la perdiste? ¿En qué lugar de la casa la perdiste? Ve y búscala. No debe ser difícil encontrarla. Si a veces uno encuentra el topito de un arete de la esposa que se le cayó, que es diminuto, busca la paciencia, que cuando uno habla de paciencia se ve grande. Si usted la perdió, ¿por qué no la busca? Jesús no pierde la paciencia con nosotros. Jesús lo que hizo en la cruz fue lidiar de manera completa y definitiva con el pecado, y ahora hace lo siguiente: invita a los pecadores, cualquier persona que haya pecado, lo invita a que vayamos a Él, y nos trata, nos recibe con toda paciencia. No se le agota. Jesús no dice de ninguna manera: ay, ya viene fulano. Ni dice en el teléfono: está llamando fulana. Nos recibe con toda paciencia. Cada persona, ustedes y yo, toda persona en la humanidad, tendremos al final de la historia que presentarnos delante de Jesús, sea como nuestro juez o sea como nuestro redentor. Usted no tiene que esperar. Usted puede ir ahora a Jesús, puede aproximarse ahora a Jesús, que Él promete que lo va a recibir a usted con toda paciencia, que Él lo entiende a usted. Hay personas alrededor suyo que no lo entienden. Déjelas por un momento, deje de fastidiarles la vida. Ellas no lo entienden a usted. Esas personas no lo entienden. Vaya donde Jesús, Él sí lo entiende, y después usted va a poder aproximarse a estas personas con una actitud diferente. Acompáñeme a leer lo que dice uno de los profetas, hablándonos acerca de esta posibilidad que usted y yo tenemos en Isaías capítulo 40, versículos 28 al 31. Dice así:
¿Acaso no lo saben? ¿Acaso no te has enterado? Él es el Señor el Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga y su inteligencia es inagotable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan y se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. La invitación de la Escritura es bien simple: que vayamos a Él, que no confíe usted mismo en el juicio y en la apreciación que usted tiene de lo que es bueno o de lo que es malo, de lo que es pecaminoso, de lo que no es pecaminoso. Que usted no confíe en eso. La verdad es que ustedes y yo, en la cumbre más elevada de conocimiento, apenas estamos arañando la superficie de lo que en verdad es lo destructivo del pecado. Muchas de las cosas que ustedes y yo como cultura, como nación, como familia justificamos y practicamos de manera natural, la Escritura las condena de manera severa. Ustedes y yo en verdad tenemos un conocimiento muy simple de la depravación y lo dañino de este pecado, pero además de la compasión y generosidad de este Dios que se nos ofrece a nosotros y nos dice: vengan a mí. Así que considere entonces, mi ánimo es que usted considere la invitación que Jesús está haciendo, lo que esto significa. Cuando ustedes y yo pecamos, somos llamados a arrepentirnos, cualquier pecado que sea. Él nos invita a que vayamos a Jesús. Él quiere y puede perdonarnos, nos ofrece restaurarnos. No nos mira con enfado, nunca nos rechaza, nunca se burla de nosotros. Su paciencia nunca se agota. Yo no sé qué hace usted cuando está en una situación de conflicto, de pecado. Mi ánimo esta mañana es animarlo a que venga a Cristo, a que le diga al Señor: este es mi corazón. Además, Él ya conoce su corazón. Él sabe quién es usted. No quiere decir que Jesús toma livianamente el pecado. No quiere decir que a Él no le importa, al contrario, Él toma tan seriamente el pecado. Él conoce lo destructivo del pecado de una manera tan clara que decidió Él mismo morir y pagar la consecuencia del desastroso impacto que el pecado tenía sobre nosotros. Él no toma el pecado a la ligera, pero nos invita a nosotros a que vayamos a Él. Él no se quedó distante, ofreciéndonos su compasión como una limosna, como lo que usted y yo a veces hacemos desde la ventana del carro, que asomamos la mano y le damos una moneda a aquel que nos está pidiendo. Él se bajó del carro, se quitó su ropa, le quitó la ropa sucia a esta persona, lavó a esta persona, lo vistió con su propia ropa y se lo llevó para su familia. Ustedes y yo no haríamos eso. Él lo está haciendo con nosotros. El vino no nos ofrece su perdón como una limosna, sino que Él mismo vino y se bajó de su trono, dice la Escritura, nos invita a que caminemos con Él, viene y se aproxima a nosotros y nos trata no como merecemos, no como merece un pecador, sino como en verdad usted y yo necesitamos, con compasión. Así que cuando ustedes y yo estamos en lo profundo de nuestro dolor, en los momentos más oscuros de nuestra vida, cuando ustedes y yo pensamos que nuestra debilidad nos aleja de Jesús, la Escritura nos dice lo contrario: nada nos aleja, nada nos distancia de lo que Jesús hizo por nosotros. En nuestro mayor dolor, en nuestra mayor debilidad, en verdad es ahí, en ese momento, cuando estamos entrando en lo más profundo del corazón de Jesús, en lo que es su práctica, en lo que es su especialidad. Él es experto en recibirnos a nosotros, quiere recibirnos a nosotros. Solamente tenemos que ir. Dice el escritor de Hebreos en el capítulo 2, los versículos 14 al 18. Por tanto, ya que ellos son de carne y de hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo,
y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se semejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo, por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. Él no está a distancia, Él ha venido. Vengamos a Él. Mi invitación para todos ustedes esta mañana es: levante sus ojos a Jesús. Él no ha venido a condenarlo a usted. Nosotros los seres humanos sí. Lo vamos a mirar a usted con desdén, le vamos a criticar sus faltas, inclusive lo vamos a sacar de nuestra lista de amigos si usted comete algún pecado que nosotros consideramos muy grande. Jesús no. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Dice la Escritura: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos y Él enderezará tus sendas. Si usted está tratando por usted mismo de solucionar su pecado, le quiero decir: usted ya puede estar cargado, usted ya puede estar frustrado, usted ya puede estar desconsolado. Lo más seguro es que usted esté sintiéndose inseguro, incapaz, porque usted está tratando de resolver o su pecado o el de otros por usted mismo. O si de pronto usted cree que ya lo resolvió, lo que está pasando es que usted ahora está presumiendo con los demás o arrogante con los demás. ¿Cómo es posible que usted siga en eso siendo que yo ya salí? En una ocasión un joven se le acerca a Jesús a decirle que cómo él podría ganar la salvación, y el Señor Jesús le dice: es bien simple, solamente tienes que seguir los mandamientos. Honra a tu padre, no mates, no robes. Y le dice 3 o 4 mandamientos, y el joven le dice: oh no, yo todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y Jesús le responde de una manera como él suele responder, con compasión, y le dice: solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes y entrégaselo a los pobres. Y dice la Escritura que este joven salió muy triste porque era muy rico y confiaba en sus riquezas. Ustedes y yo no podemos lidiar con nuestro pecado. En verdad nuestro pecado es más profundo de lo que pensamos, pero Él nos ofrece que vayamos a Él. En la medida en que usted levante sus ojos a Él, en la medida en que usted atienda el llamado de ir a Jesús, de acercarse a Él, usted va a comprender la enorme deuda que usted tenía con Él, lo destructivo del pecado en su vida y el juicio enorme del que usted ha sido rescatado. Pero usted también va a comprender la inmensa compasión, la inagotable paciencia con la que usted va a ser recibido por el Padre. Así que mi invitación es que ustedes tomen la decisión de acercarse a Jesús, de ir donde Él y decirle: esta es mi vida, tú la conoces, estos son los secretos de mi corazón, aquí estoy delante tuyo, perdóname. Anímese esta tarde, anímese hoy, vaya donde el Señor. Si usted nunca lo ha hecho, este es el momento para hacerlo.